La lanzadera médica aterrizó con fuerza en la plataforma abrasadora y Daniel Red agarró su maletín antes de que los motores terminaran de enfriarse. Humo se elevaba desde 3 secciones diferentes del palacio que tenía delante. Columnas negras contra el cielo púrpura de Scale-Aim. Le habían dicho que la misión era urgente, pero nadie mencionó que el Palacio Imperial estaba ardiendo, pero un alto oficial reptiliano corrió hacia él. Escamas que brillaban con un bronce brillante a la luz de la tarde. Tú eres el médico humano. Gracias a las estrellas. Sígueme rápido. Daniel corrió detrás del oficial por pasillos bordeados de arcos dorados y ventanas de cristal. Varias estaban agrietadas. Algunas habían desaparecido por completo. Marcas de quemaduras decoraban las paredes y patrones que parecían casi deliberados, como si alguien hubiera estado practicando tiro al blanco en el interior. Creí que estaba aquí para un programa de intercambio cultural, dijo Daniel, esquivando un trozo de techo caído. Su mensaje decía tareas médicas rutinarias. El oficial que se había presentado como canciller de Ross emitió un sonido entre risa y gemido. Puede que hayamos simplificado la situación. La verdad es más complicada. Se detuvieron frente a una enorme puerta reforzada con barrotes de metal. Más allá, algo rugió. El sonido hizo rechinar los dientes de Daniel e hizo vibrar el suelo. Otro rugido respondió al primero, luego otro, hasta que 5 voces distintas gritaron con lo que parecía rabia, dolor o ambas cosas. Los hijos del emperador, explicó Ross con voz cansada. 5 herederos al trono draconiano. Llevan así 6 meses desde la muerte de su madre. No podemos calmarlos. No podemos controlarlos. Destruyen todo lo que tocan. Daniel dejó su maletín y escuchó. Los rugidos continuaron, pero por debajo oyó algo más. Sollozos, el tipo de llanto desesperado que emana de pulmones exhaustos y corazones rotos. ¿Cuántos años tienen?, preguntó. Ross pareció confundido por la pregunta. El mayor tiene 14 rotaciones, el menor 8. ¿Qué importa? Porque parecen niños asustados, no monstruos. La expresión del canciller se endureció. Son la realeza de los dragones. Han matado a 3 cuidadores, herido a 17 médicos y quemado 4 alas de este palacio. El emperador está perdiendo apoyo en el consejo. Si no puede controlar a sus propios herederos, ¿cómo podrá gobernar un imperio? Daniel trabajó en zonas de desastre en la tierra durante 8 años antes de unirse al cuerpo médico de la coalición. Rescató niños de edificios derrumbados, trató quemaduras por incendios químicos y sostuvo las manos de huérfanos que gritaban pidiendo padres que nunca llegarían. Reconocía el sonido del trauma al oírlo. «Déjame verlos», dijo. Vaz negó con la cabeza. «De ninguna manera. No sin equipo de protección completo y un equipo de seguridad. El último médico que entró solo fue incinerado en segundos. Entonces déjame observar desde un lugar seguro. Necesito ver a qué nos enfrentamos». El canciller lo condujo a una sala de observación con gruesas paredes de cristal que daban a una enorme cámara. El espacio había sido elegante, con columnas talladas y techos pintados. Ahora parece una zona de guerra. Muebles destrozados, tapices colgados en jirones. El suelo estaba sepultado bajo cenizas y escombros. 5 dragones jóvenes ocupaban rincones de la habitación, lo más alejados posible. El mayor, un dragón azul intenso con marcas plateadas, permanecía rígido cerca de la pared este. Sus ojos no dejaban de moverse, observando cada sombra y puerta. 2 niños del medio, uno rojo y otro verde, caminaban en círculos, con llamas goteando de sus bocas con cada respiración. Un dragón negro más pequeño permanecía inmóvil entre los escombros, con la mirada perdida. El más joven, apenas más grande que un perro grande, estaba acurrucado en el rincón más oscuro, temblando mientras Daniel observaba. Un equipo de médicos entró por una puerta reforzada. Vestían armaduras gruesas y portaban dispositivos de contención brillantes. Los dragones reaccionaron al instante. El azul cargó hacia adelante, colocándose entre sus hermanos y los adultos. Los rojos y verdes extendieron sus alas y chillaron. El pequeño del rincón se apretó con más fuerza contra la pared. «Retírense», ordenó el médico jefe con voz resonante. «Se someterán al tratamiento». El dragón azul abrió la boca y liberó un torrente de llamas blancas y ardientes. El médico dispersó sus armaduras humeantes. Uno intentó activar un dispositivo de retención. Dispositivo, enviando energía crepitante hacia el dragón más cercano. El verde esquivó y respondió con su propio fuego. En cuestión de segundos, los médicos se retiraban por la puerta, cantando y derrotados.
Verán, dijo Bra en voz baja, hemos probado la sedación, ataduras mágicas, intimidación, aislamiento. Nada funciona. Cada día empeoran. Daniel siguió observando. Después de que los médicos se fueran, el dragón azul regresó a su posición y reanudó su postura vigilante. No había dormido, se dio cuenta Daniel. Probablemente no en días. El niño estaba impulsado por la adrenalina y el miedo, intentando proteger a sus hermanos que creía que estaban siendo atacados. ¿Qué les gustaba antes de que muriera su madre?, preguntó Daniel. Vos dudó. No entiendo la relevancia de esa pregunta. Sígame la corriente. El lado del canciller. Eran aeromodelismo, estudiosos, obedientes, hábiles en diplomacia y combate. La emperatriz los crió bien. Era el corazón de este palacio, querida por todos. Su muerte fue repentina, una enfermedad que no pudimos curar. Los niños no han sido los mismos desde entonces. Daniel observó al dragón más pequeño temblar en su rincón. Apretaba algo con sus garras, un trozo de tela quemada que se apretaba contra la cara. No están rotos, dijo Daniel en voz baja. Están de luto. Roost emitió un sonido desdeñoso. Los dragones no sufren como las criaturas comunes. Se les entrena desde que nacen para controlar sus emociones, para encarnar la fuerza y la disciplina. Tienen entre 8 y 14 años. Puedes entrenar a los niños todo lo que quieras, pero cuando pierden a su madre, todo ese entrenamiento se va al garete. Daniel se apartó de la ventana de observación. Necesito hablar con el emperador. Aquí no funcionan las cosas así. No puedes simplemente exigir una audiencia con su majestad imperial. Daniel cogió su maletín. Entonces supongo que volveré a mis aposentos y esperaré mientras 5 niños traumatizados se destruyen a sí mismos y a este palacio. ¿Es eso lo que quiere el emperador? Vas lo estudió un largo rato, con sus ojos de reptil ilegibles. Finalmente, dijo, organizaré una reunión, pero te advierto, con humanidad. El emperador está desesperado. Puede aceptar cualquier cosa en este momento, incluso ideas sin sentido. Bien, dijo Daniel, porque tengo muchas ideas que probablemente no tengan sentido para nadie aquí. Al salir de la sala de observación, otro rugido resonó por el palacio, seguido del estruendo de algo pesado al romperse. Daniel no se inmutó. Había oído ese sonido antes en otros idiomas y en otros mundos. Era el sonido de un dolor que no tenía otro lugar a donde ir, que podía manejar. El emperador Rexit no se parecía en nada a lo que Daniel esperaba. Se había imaginado a un guerrero feroz, todo escamas de rabia e intimidación. En cambio, el gobernante dragón sentado ante parecía exhausto. Sus escamas doradas habían perdido su brillo y sus enormes alas colgaban flácidas a sus costados. Unas ojeras ensombrecían sus ojos ancianos. ¿Crees que puedes ayudar a mis hijos?, dijo Rexit. No era una pregunta, pero su voz transmitía una esperanza desesperada bajo las palabras formales. Daniel estaba de pie en la sala del trono, consciente de que 20 miembros del consejo se alineaban en las paredes, observando cada uno de sus movimientos. Bras le había advertido que esta audiencia era muy irregular, que hablar directamente con el emperador sin el protocolo adecuado era casi inaudito. Creo que necesitan un enfoque diferente, dijo Daniel con cuidado. Con respeto, Su Majestad, todo lo que se ha intentado hasta ahora los ha tratado como animales peligrosos que necesitan ser controlados. ¿Alguien ha intentado tratarlos como niños que perdieron a su madre? Varios miembros del consejo silbaron en desaprobación. Un paso adelante, un anciano dragón plateado con elaborados cuernos. Los herederos no son simples niños. Son miembros de la realeza entrenados en las costumbres antiguas. Tus conceptos humanos no aplican aquí. Daniel mantuvo la mirada fija en el emperador. Hace 6 meses, ¿tus hijos destruyeron cosas? ¿Atacaron a alguien que se les acercó? La expresión de Rexata se quebró ligeramente. No, eran amables, curiosos. A mi hija menor le encantaba recoger flores del jardín. Mi hijo mayor lee todos los libros de la biblioteca. Eran el orgullo de este imperio. Y ahora la voz del emperador se redujo a apenas un susurro. Ahora no los reconozco. Veo miedo en sus ojos cuando entro en la habitación. Me miran como si fuera el enemigo. Daniel dio un paso adelante con cuidado porque todos a su alrededor intentaban. Arréglalos, contrólalos, haz que dejen de sentir lo que sienten. Nadie les ha dado permiso para estar tristes. Los dragones no se dejan llevar por la debilidad. El miembro del Consejo Plateado espetó, sobre todo los herederos reales. Deben ser fuertes. Tienen entre 8 y 14 años.
Daniel repitió más alto esta vez. No me importa de qué especie sean. Los niños de esa edad necesitan estabilidad, seguridad y alguien que comprenda su dolor. No se puede disciplinar el dolor. Rexit se levantó lentamente, su enorme figura proyectando sombras sobre la sala del trono. Por un momento, Daniel se preguntó si se había excedido. Entonces el emperador habló, su voz cargada con el peso de la autoridad que había gobernado un imperio durante siglos. ¿Qué propones, médico humano? Dame 2 semanas. Deja que trabaje con ellos a mi manera sin la interferencia de los médicos ni los cuidadores, sin restricciones, sin sedación, sin intentar controlar su comportamiento. Simplemente déjame estar contigo. La sala del trono estalló en protestas. Los miembros del consejo se gritaron unos a otros, declarando que el plan era una locura, peligroso e irrespetuoso con la tradición de los dragones. Ross parecía querer sacar a Daniel de la habitación antes de que lo mataran. Rexit levantó una mano con garras y el silencio se apoderó de él al instante. Si fracasas, humanamente, serás enviado de vuelta a la tierra. Tu programa será considerado un fracaso y nunca volveremos a hablar de esto. Y si tengo éxito, los ojos del emperador reflejaban una emoción que Daniel reconoció. La había visto en todos los padres que llevaban a sus hijos traumatizados a su tienda médica en zonas de desastre. Era la mirada de alguien que lo había intentado todo y estaba dispuesto a arriesgar una última esperanza. Si tienes éxito, te daré lo que pidas. Daniel asintió. Entonces me gustaría empezar mañana, temprano, antes de que los cuidadores intenten su rutina matutina. Esa noche, Daniel se sentó en su habitación asignada e hizo una lista. No una lista de suministros médicos ni protocolos de tratamiento, sino de cosas que habían contribuido a traumatizar a niños en la Tierra. Rutina, consistencia suave, la libertad de expresar emociones sin juicios. Alguien que aparecía a diario, sin importar lo que pensara de su sobrino, quien había dejado de hablar durante 3 meses tras la muerte de su padre en un accidente de transporte. Todos habían intentado que el chico hablara, presionándolo con preguntas y preocupaciones. Daniel simplemente se había sentado con él día tras día, sin decir nada, hasta que una tarde el chico susurró, «Echo de menos a mi papá». Eso fue todo lo que necesitó, permiso para sentir. A la mañana siguiente, Daniel llegó a la puerta blindada antes del amanecer. Vaz ya estaba allí, con aspecto nervioso. El emperador ha accedido a tu petición. Los cuidadores han sido despedidos. Los médicos no interferirán, pero debo quedarme cerca por si las cosas salen mal. De acuerdo, dijo Daniel. Abre la puerta, por favor. Ross lo miró como si estuviera loco. ¿Quieres entrar ahí solo, sin armadura, armas ni ataduras? Ese es el punto. Necesitan ver a alguien que no les tenga miedo, que no intente controlarlos. Si voy armado y blindado, solo seré una amenaza más. El canciller abrió la puerta a regañadientes. Se abrió de golpe con una gran cantidad de metal pesado. La cámara estaba oscura, salvo por la tenue luz matutina que se filtraba por las ventanas rotas. Daniel vio 5 siluetas en las sombras, todas congeladas, observando. Entró con su maletín médico, que no contenía ningún equipo médico. Solo comida sencilla, un sándwich que había preparado la cocina esa mañana, algo de fruta y una botella de agua. La puerta se selló tras él con un golpe sordo que resonó por toda la cámara. Daniel caminó con calma hasta el centro de la habitación y se sentó en un trozo de pilar roto. Sacó su sándwich y empezó a comer, sin hacer ningún movimiento hacia los dragones. No habló, no miró fijamente. Simplemente se quedó allí sentado. Desayunar así era lo más normal del mundo. Pasaron los minutos en un tenso silencio. Entonces, desde el rincón más oscuro, el dragón más pequeño emitió un sonido. No un rugido, sino un gemido. El tipo de sonido que emite un niño asustado cuando está demasiado cansado para ser valiente. Daniel siguió comiendo, pero sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la habitación. Volvía a aferrarse a ese trozo de tela quemada, presionándolo contra su cara. Todo su cuerpo temblaba de cansancio. «Era de tu mamá, ¿verdad?», preguntó Daniel en voz baja, moviéndose de un lugar. «Apuesto que todavía huele a ella». Los ojos del pequeño dragón se abrieron de par en par. Entonces, por primera vez en 6 meses, habló. Su voz era áspera por la enfermedad, apenas más que un susurro. «¿Cómo lo supiste?». Para el 5.º día, Daniel había aprendido los nombres de los 5 herederos. El mayor era Draen, el dragón azul con marcas plateadas que nunca dormía.
Los dos hijos del medio eran Pira, el dragón rojo con ojos dorados, y Usin, el dragón verde que hacía preguntas y buscaba puntos en común. El silencioso dragón negro era Sable, que no había dicho una sola palabra. El más pequeño, el niño tembloroso con una bufanda quemada, era Cinder. Ninguno de ellos había intentado matarlo todavía. Daniel contaba como un progreso que llegara cada mañana antes del amanecer, entrando en la cámara con la misma rutina. Primero el desayuno. Comía despacio sentado en el pilar roto. Luego les contaba historias sobre la tierra, sobre animales de los que nunca habían oído hablar, sobre su sobrino a que le encantaba atrapar ranas en el arroyo detrás de su casa. Hablaba de cosas sencillas, aburridas, seguras. Los herederos observaban desde sus rincones, a veces más cerca que el día anterior, a veces más lejos. Draen permanecía vigilante, siempre entre Daniel y sus hermanos, pero sus llamas habían dejado de gotear. Eso era algo del sexto día. Usin se acercó lo suficiente como para hablar. ¿Qué es una rana? Daniel levantó la vista de su sándwich, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Es un animal pequeño que vive cerca del agua. Salta muy alto. Hace ruidos raros por la noche. Mi sobrino coleccionó 17 una vez y las puso en mis botas. Usin ladeó la cabeza, confundido. ¿Por qué haría eso? Porque tenía 7 años y le pareció divertidísimo. Tuve que sacudir cada bota boca abajo antes de poder ponérmelas. Ranas por todas partes. Un sonido vino de Pira. Daniel tardó un momento en reconocerlo. Se reía. Solo una pequeña bocanada de aire, pero definitivamente una risa. Los niños humanos hacen cosas raras, dijo Asvin pensativo. A los niños dragón se les enseña el comportamiento correcto desde que nacen. No les ponemos botas a los animales. ¿Qué hacían para divertirse antes?, preguntó Daniel con indiferencia, dándole otro mordisco a su sándwich. Las preguntas parecieron pillar a Usin desprevenido. Miró a sus hermanos con incertidumbre. Draen entrecerró los ojos en señal de advertencia, pero no habló. Estudiamos, dijo finalmente Asvin. Idiomas, historia, formas de combate. Madre nos hacía practicar la diplomacia, negociando entre nosotros por los postres. Suena divertido, la verdad. ¿Quién suele ganar las negociaciones? La expresión de Asman se suavizó. Cinder abría mucho los ojos y los ponía triste hasta que todos le daban su postre. Madre decía que era una diplomática nata. Desde un rincón, Cinder emitió un pequeño sonido. No era un sollozo, pero casi. Se apretó la bufanda quemada contra la cara. Daniel dejó la comida. Está bien extrañarla, ¿sabes? Está bien estar triste. Los dragones no muestran debilidad, dijo Draen de repente, con voz dura. Era la primera vez que le hablaba directamente a Daniel. Nos enseñan desde que nacemos a controlar nuestras emociones, a ser fuertes. Lo entiendo, respondió Daniel con calma. Pero hay una diferencia entre ser fuerte y fingir que no te duele. La fuerza es sentir el dolor y seguir adelante de todos modos. La fuerza no es fingir que el dolor no existe. La mandíbula de Draen se tensó. No sabes nada sobre ser la realeza dragón. Solo eres un humano. Tienes razón. No sé lo que es ser la realeza dragón, pero sí sé lo que es perder a alguien a quien amas. Daniel sacó algo de su bolsillo. Una pequeña fotografía suavemente desgastada en los bordes. Esta es mi mamá. Murió cuando yo tenía 12 años. Una enfermedad como la tuya. Pasé 6 meses enojado con todos, rompiendo cosas, gritándole a mi papá. ¿Te suena familiar? La cámara se quedó en silencio. Los 5 herederos lo miraban ahora, completamente concentrados. Pensé que si estaba lo suficientemente enojado, si era lo suficientemente fuerte, no dolería tanto. Pero no funcionó así. El dolor solo aumentó hasta que sentí que me ahogaba en él. Daniel los miró a cada uno por turno. Entonces mi tío me sentó y dijo algo que jamás olvidaré. Dijo, el dolor no es debilidad. El dolor es amor sin salida. Sable se movió por primera vez en días. Se levantó lentamente, con el susurro de sus alas, y caminó hacia Daniel con pasos cuidadosos. Se detuvo a pocos metros de distancia, mirando la fotografía que tenía en la mano. Tu madre era hermosa, dijo Sable en voz baja. Su voz era más grave que la de Cinders, con una musicalidad que sugería que alguna vez le había encantado cantar. La tuya también, respondió Daniel. Vi pinturas de ella en los pasillos del palacio. Tenía ojos bondadosos. La composición de Sable se quebró. Sus alas se inclinaron y llamas titilaron débilmente en su nariz.
Sueño con ella todas las noches. El día que murió, como no pudimos salvarla, como no fuimos lo suficientemente fuertes. No fue tu culpa. Eran niños. Aún lo son. Somos herederos del trono, dijo Draen con brusquedad. Deberíamos haber sido mejores, más fuertes. Deberíamos haberla protegido. Daniel se levantó lentamente, con movimientos suaves. Hay cosas de las que no puedes proteger a nadie. A la enfermedad no le importa lo fuerte que seas ni cuánto ames a alguien. Simplemente sucede, es terrible e injusto, pero tampoco es tu culpa. Pira emitió un sonido ahogado. Llamas chisporroteando a ráfagas. Todos nos dicen que seamos fuertes, que dejemos de destruir cosas, que nos controlemos, pero yo no me siento fuerte. Siento que me estoy desmoronando. Y el fuego dentro de mí es lo único que se siente real ahora. Entonces déjalo salir, dijo Daniel simplemente. Deja de intentar contenerlo. Deja de intentar ser lo que todos esperan. Solo siéntete triste. Enójate. Sé lo que necesites ser. Nos llamarán débiles, susurró Usin. Déjalos. Sabes que requiere más coraje que fingir que estás bien, admitiendo cuando no lo estás. Cinder se desenrolló de su rincón y avanzó sigilosamente, arrastrando la bufanda quemada. Se detuvo junto a Sable, mirando a Daniel con ojos enormes. No recuerdo cómo dejar de tener miedo, dijo con su vocecita áspera. Daniel se arrodilló lentamente, poniéndose a su altura. Eso también está bien. Tener miedo no te hace débil, te hace honesto. El pequeño dragón dio otro paso más cerca, luego otro. Finalmente, presionó su cabeza escamosa contra el hombro de Daniel y comenzó a llorar. Llorar de verdad. El tipo de sollozos profundos que venían de meses de contenerlo todo uno por uno. Los demás se acercaron. Sable se sentó junto a Cinder. Usin se unió a ellos. Pira se acurrucó cerca, las llamas muriendo a brasas. Incluso Draen, el protector vigilante, finalmente bajó la guardia y dejó ver su agotamiento. Lloraron juntos en esa cámara destruida. 5 dragones jóvenes y un médico humano hasta que el sol de la mañana llenó la habitación de luz. 3 semanas después de que Daniel comenzara a trabajar con los herederos, el emperador Rexit entró en la cámara sin anunciarse. El cambio fue inmediato y obvio. En lugar de una zona de guerra destruida, el espacio había sido parcialmente limpiado. Alguien había organizado los escombros en pilas ordenadas. Los muebles rotos habían sido empujados a las esquinas. Las paredes aún estaban chamuscadas, pero los dibujos de papel ahora cubrían muchas de las marcas de quemaduras. El aire se sentó en un círculo suelto, escuchando a Daniel leer desde un panel de datos. Cuando la puerta se abrió, Draen levantó la cabeza de golpe, a la defensiva, pero no atacó. Simplemente observó a su padre con ojos cansados. Por favor, continúen, dijo Rexit en voz baja, sentado cerca de la puerta. No quiero interrumpir. Daniel miró a los herederos, comprobando su nivel de comodidad. Cinder se acercó más a él, pero no huyó. Usin observó al emperador con curiosidad en lugar de miedo. Después de un momento, Daniel volvió a leer. Era una historia sobre animales terrestres, sencilla y tierna, de esas para niños pequeños de todo el mundo. Cuando terminó, Pira preguntó si los tigres eran realmente tan grandes. Sable quería saber si los pingüinos podían volar, porque eso parecía injusto para otras aves. Sus preguntas eran normales, curiosas, vivas. Nada que ver con las pesadillas rugientes de hacía un mes. El emperador Rexit observaba a sus hijos con una expresión que podría haber sido tallada en piedra de no ser por sus ojos. Esos ojos antiguos reflejaban un dolor tan profundo que Daniel lo percibió desde el otro lado de la habitación. Tras terminar la sesión y que los herederos se retiraran a sus rincones para descansar, Rexit se acercó a Daniel. El médico humano se mostró respetuoso, pero no intimidado. ¿Cómo?, preguntó el emperador simplemente. Los traté como niños que perdieron a su madre, no como máquinas rotas que necesitaban reparación. Los dejaré estar tristes. Les di permiso para no estar bien. Daniel señaló los dibujos en las paredes. La dibujaron. Hablamos de buenos recuerdos. Lloramos juntos. Terapia básica para el duelo humano adaptada a dragones. Rexit se acercó a la pared más cercana y estudió los dibujos. Uno mostraba un dragón dorado rodeado de 5 dragones más pequeños, todos sonrientes. Otro representaba un jardín lleno de flores con etiquetas cuidadosamente escritas en varios idiomas. Un tercero era solo colores, salvajes y caóticos, que expresaban sentimientos demasiado grandes para ser ilustrados.
El consejo cree que soy débil por permitir esto. Rex dijo, dicen que mimo a mis herederos, que dejé que un humano corrompiera nuestras tradiciones. Tus tradiciones casi destruyen a tus hijos. La cabeza del emperador giró bruscamente. Por un momento, Daniel pensó que había ido demasiado lejos. Entonces los hombros de Rakit se hundieron. Lo sé. Los vi deteriorarse durante 6 meses, convirtiéndose en criaturas que no reconocía. Intenté todo lo que nuestros médicos sugirieron: disciplina, restricción, aislamiento. Cada método los empeora. Estaba perdiendo a mis hijos y mi imperio al mismo tiempo. Miró a Daniel directamente. Lo salvaste. ¿Cómo puedo compensar una muerte así? Ayúdame a ampliar esto. Hay más niños traumatizados por todo tu imperio, no solo en este palacio. Huérfanos de guerra en las colonias fronterizas, niños que perdieron a sus padres por accidentes o enfermedades. Todos necesitan un apoyo mejor del que reciben. Rakit lo consideró. ¿Quieres cambiar la forma en que todo el imperio draconiano gestiona la salud mental infantil? Sí. Harán enfadar a muchos dragones poderosos. Se resistirán. Afirmarán que estás debilitando nuestra especie. Se equivocarán, dijo Daniel con firmeza. Los adultos fuertes provienen de niños a los que se les permitió ser niños. No se puede disciplinar a alguien para que tenga salud mental. No se puede intimidar para que desaparezca el trauma. No funciona así. El emperador lo observó durante un largo rato. Entonces hizo algo que dejó a Daniel completamente impactado. Bajó su enorme cabeza en un gesto de profundo respeto. Accederé a tu petición. Tendrás todos los recursos para establecer centros de bienestar infantil por todo el imperio. Personalmente respaldaré tus métodos, pero te pido una cosa a cambio. ¿Qué es eso? Enséñame a ser tu padre de nuevo. Ya no sé cómo hablarles. Cada vez que entro en esta cámara, me miran como si fuera un extraño. Daniel esperaba resistencia, maniobras políticas o exigencias de pruebas de sus métodos. No esperaba esta vulnerabilidad tan evidente del dragón más poderoso de la galaxia. Empieza por sentarte con ellos, dijo Daniel con dulzura. No como su emperador, sino como su padre. Diles que también extrañas a su madre. Diles que tienes miedo. Hazles ver que tú tampoco estás bien. Así no es como se comportan los gobernantes dragones. Con todo respeto, Majestad, no eres solo un gobernante dragón. También eres su padre. Necesitan esa parte de ti más que al emperador ahora mismo. Rexif miró a sus hijos dormidos, acurrucados en sus esquinas. La vigilancia de Draen finalmente se había relajado lo suficiente como para dormir profundamente, exhausto. Cinder se aferró a la bufanda de su madre, incluso dormida. Las alas de sable se crisparon en sueños. Pira y Usin se habían quedado dormidos, apoyados uno en el otro, buscando consuelo en la cercanía fraternal. ¿Cuándo olvidé cómo ser simplemente su padre? Rexit susurró. ¿Cuándo dejé que el deber lo consumiera todo? Probablemente por la época en que empezaste a dirigir un imperio. Sucede, pero se puede aprender de nuevo. Durante la semana siguiente, el emperador Rexit se unió a las sesiones matutinas. Al principio, se sentaba cerca de la puerta, formal y rígido. Los herederos lo saludaban con miradas nerviosas, pero nada más. Daniel continuó con su rutina, leyendo cuentos, animando la conversación, dejando que las emociones fluyeran con naturalidad. Pero al tercer día, mientras Daniel le describía la nieve a Usin, quien nunca la había experimentado, Cinder miró de repente a su padre. ¿A mamá le gustaba la nieve?, preguntó con su vocecita. Rexit se quedó paralizado, claramente desprevenido para una pregunta directa. Daniel asintió con la cabeza, alentándolo. Le encantaba, dijo Rexit con cautela. En nuestra visita diplomática al mundo helado de Hogar Escarchado, se pasó una tarde entera atrapando copos de nieve con la lengua. El consejo pensó que estaba siendo indignísima. Les dijo que la dignidad estaba sobrevalorada y me lanzó una bola de nieve en la cabeza. Cinder abrió mucho los ojos. Te tiró nieve y me dio justo entre los ojos. Estaba furioso. Entonces vi lo feliz que estaba. Miré, qué libre, y me di cuenta de que había olvidado cómo divertirme. La voz de Rexata se suavizó. Tuvimos una pelea de bolas de nieve allí mismo en la plaza diplomática. Escandalizó a todos. Fue perfecto. Pira se enderezó. No sabía que madre hiciera cosas así. Siempre parecía tan serena. Tu madre creía en el equilibrio. Podía negociar tratados de paz por la mañana y construir fuertes de mantas contigo por la tarde. Me enseñó que la fuerza y la alegría pueden coexistir. Echo de menos los fuertes de mantas, dijo Sable en voz baja.
No hemos construido uno desde que murió. Rexit miró a su hija y algo en sus antiguos ojos cambió. ¿Te gustaría construir uno ahora? Los 5 herederos miraron fijamente a su padre. El emperador del imperio draconiano que comandaba flotas y gobernaba sistemas estelares se ofrecía a construir un fuerte de mantas. ¿En serio?, susurró Cinder. ¿En serio? En una hora la cámara se había transformado. Habían traído sábanas y mantas del almacén. Los herederos y su padre trabajaron juntos, cubriendo con tela los muebles rotos, creando túneles y habitaciones. Daniel ayudó donde fue necesario, pero la mayor parte del tiempo se quedó atrás, permitiendo que la familia se reconectara. Cuando el fuerte estuvo terminado, los 6 dragones entraron. Daniel escuchó sus voces, suaves y gentiles, compartiendo recuerdos de la emperatriz. Hubo risas mezcladas con lágrimas, historias fluyendo libremente en la oscuridad segura de su refugio improvisado. Por primera vez en 6 meses, volvieron a ser una familia. El primer centro de bienestar infantil abrió en la capital 6 meses después de que Daniel comenzara a trabajar con los herederos. El edificio era sencillo, diseñado para sentirse seguro en lugar de imponente. Iluminación suave, espacios cómodos y, lo más importante, ningún equipo médico intimidante a la vista. Daniel se encontraba en la sala principal revisando notas con 3 médicos draconianos a los que había pasado semanas entrenando. Eran dragones más jóvenes, más abiertos a nuevas ideas que el Consejo Imperial. Uno se llamaba Isildt, una gentil dragona marrón que había perdido a su propio hijo por una enfermedad y comprendía el dolor de maneras que otros no podían. «Recuerda», dijo Daniel, «tu trabajo no es curarlos. Tu trabajo es crear un espacio seguro donde puedan procesar su trauma. Escucha más de lo que hablas. Valida sus sentimientos. Deja que ellos marquen el ritmo». SYTH asintió, agitando nerviosamente las alas. El primer paciente llega en 1 hora. Un joven dragón de las colonias fronterizas. Presenció la muerte de toda su familia en una redada. No ha hablado desde entonces. Empieza despacio. Simplemente siéntate con él. Quizás lleve actividades sencillas. Materiales de dibujo, bloques de construcción, cosas que le permitan expresarse sin palabras. No presiones. Simplemente permanece presente. La puerta sonó y el canciller Ross entró, con aspecto agitado. «Daniel, tenemos un problema, uno grave». Se trasladaron a una oficina privada. Ross mostró una pantalla holográfica que mostraba los procedimientos del consejo. Un anciano dragón rojo con alas llenas de cicatrices hablaba con voz de desprecio. «Los métodos humanos han debilitado a nuestros herederos. Lloran abiertamente. Hablan de sus sentimientos como ciudadanos comunes. Así no es como se comporta la realeza dragón. Exijo pruebas de que estos niños aún pueden cumplir con sus deberes». Otros miembros del consejo murmuraron su aprobación. Uno se puso de pie, gesticulando dramáticamente. «Propongo una prueba. La prueba de fuego. Que los herederos demuestren que no han sido corrompidos por la debilidad humana». Daniel sintió que se le helaba la sangre. «La prueba de fuego. ¿Qué es eso?» La expresión de Bro era sombría. «Una antigua prueba de madurez. Los dragones jóvenes deben recorrer el laberinto volcánico bajo el palacio, enfrentándose a ilusiones basadas en el miedo y demostrando control de las llamas. Tradicionalmente se realiza a los 16 años. El heredero más joven solo tiene 8 años. Están probando si la curación emocional ha debilitado a los herederos». «Exactamente. Y el emperador Rexit no puede negarse sin parecer asustado. El consejo ya lo ha anunciado públicamente. Todo el imperio estará observando». Daniel pasó esa noche paseando por sus aposentos. Esto era sabotaje, puro y simple. Los herederos habían hecho un progreso increíble, pero aún se estaban recuperando. Someterlos a una peligrosa prueba diseñada para dragones mayores podría echar por tierra meses de trabajo. Encontró a Draen sentado solo en el jardín a la mañana siguiente. El heredero mayor había vuelto a pasar tiempo al aire libre, una señal de creciente confianza. Pero ahora tenía las alas tensas y la mandíbula apretada. «¿Has oído hablar del juicio?» Daniel dijo, sentándose a su lado. «Lo escuché. El consejo quiere que fracasemos. Quieren demostrar que tus métodos nos debilitaron. Las garras del dragón se clavaron en el banco de piedra. Tal vez tengan razón. No eres débil. ¿Sabes lo que hacemos los dragones? Fingen que todo está bien cuando no es así. Ocultan su dolor hasta que los destruye. Te enfrentaste a tu dolor de frente. Eso requirió más coraje que cualquier prueba. ¿Pero qué pasa si no puedo protegerlos?
¿Qué pasa si fallamos y todos ven que estamos destrozados? Daniel puso una mano en el hombro escamoso del dragón. Los has estado protegiendo desde que murió tu madre. Hiciste guardia durante 6 meses sin dormir. Te pusiste entre ellos y cada amenaza. Nunca te rendiste. Eso no está roto, Draen. Eso es lo más fuerte que he visto en mi vida. Los ojos del joven dragón brillaron. Tengo miedo. Bien. El miedo significa que te importa. El miedo significa que entiendes lo que está en juego. El truco está en no dejar que el miedo te controle. Siéntelo, reconócelo y luego decide qué hacer de todos modos. Durante la semana siguiente, Daniel trabajó con los 5 herederos, no para entrenarlos para el juicio, sino para prepararlos emocionalmente. Hablaron sobre el miedo, sobre confiar los unos en los otros, sobre saber cuándo ser vulnerables y cuándo ser fuertes. Llegó el día del juicio. Miles de personas se reunieron en la plaza ceremonial sobre la entrada del laberinto volcánico. El consejo, sentado en asientos elevados, observaba con ojos críticos. El emperador Rexit se mantuvo apartado, con la postura rígida por la preocupación. Los 5 herederos se quedaron en la entrada, ataviados con la armadura ceremonial tradicional. Parecían tan jóvenes, pensó Daniel, demasiado jóvenes para esto. Antes de que descendieran, Cinder corrió hacia Daniel. Le puso algo en la mano. La bufanda quemada de su madre se había desgastado tras 6 meses de constante abrazo. «Cuídenla», pidió. «Ya no la necesito. Los tengo». Hizo un gesto a sus hermanos que hizo que a Daniel se le hiciera un nudo en la garganta. «La cuidaré con mi vida». Los herederos entraron juntos al laberinto y la entrada se selló tras ellos. La multitud guardó silencio. Las pantallas holográficas mostraban su avance por los túneles. Monitoreo mágico que permitía a todos observar. El primer desafío fue el derrumbe de un túnel. La mayoría de los dragones entrarían en pánico, usarían la fuerza bruta y perderían un tiempo precioso. Pero Asvin estudió las rocas caídas con cuidado, identificando la piedra angular. Draen la retiró con precisión y el camino se despejó con el mínimo esfuerzo. La mente por encima del pánico. Siguieron adelante. El segundo desafío fue más psicológico. Ilusiones llenaban los túneles, mostrando los últimos momentos de su madre, sus fracasos, sus miedos manifestados. Esto estaba diseñado para quebrantarlos emocionalmente, para obligarlos a reprimir sus sentimientos y seguir adelante. En cambio, sucedió algo inesperado. Cuando Pyrrha vio la ilusión de su madre muriendo, no intentó luchar contra ella ni huir. Se detuvo, miró directamente a la falsa imagen y dijo: «Te extraño, siempre te extrañaré, pero ahora estoy bien. Tengo gente que me ayuda y ya no tengo que cargar con esto sola». La ilusión parpadeó y se disolvió. La prueba no respondía a un procesamiento emocional genuino. Fue diseñada para desafiar la represión, no el duelo sano. Punto por punto. Los herederos afrontan sus miedos no negándolos, sino reconociéndolos. Sable cantaba las ilusiones de sus pesadillas, convirtiendo el miedo en arte. Usin hacía preguntas a las sombras amenazantes, la curiosidad venciendo la intimidación. Draen admitió que no podía proteger a todos, y en esa admisión se liberó de expectativas imposibles. Cinder se enfrentó a una ilusión de sí misma, diminuta, débil e inútil. La miró y dijo simplemente: «Soy pequeña». ¿Y qué? Pequeña no significa rota. El desafío final requería un control sincronizado de la llama, una prueba de confianza y trabajo en equipo. Tenían que encender 5 pilones ceremoniales simultáneamente, armonizando perfectamente la temperatura y la intensidad. Los herederos formaron un círculo mirándose. Entonces Draen se echó a reír. ¿Reír de verdad? Ese tipo de sonido alegre que se había echado de menos durante tanto tiempo. ¿Recuerdan cuando Madre nos hacía practicar esto tostando pan? Dijo: «Quemamos la cocina». Ni siquiera estaba enfadada, añadió Pyrrha, sonriendo. Solo dijo que teníamos entusiasmo. Encendieron los pilones juntos, con las llamas danzando en perfecta armonía. No porque hubieran reprimido sus emociones, sino porque confiaban plenamente el uno en el otro. La prueba había terminado, el tiempo de finalización más rápido registrado en la historia. La plaza ceremonial estalló en un silencio atónito cuando los 5 herederos emergieron de un laberinto. Estaban cansados, cubiertos de ceniza y sudor, pero sus ojos estaban claros, vivos y unidos. Los miembros del consejo permanecieron paralizados en sus asientos elevados. Habían esperado el fracaso, niños destrozados que demostraron que la sanación emocional significaba debilidad. En cambio,
Presenciaron la prueba más sólida en generaciones, lograda por el grupo más joven en intentarla. El anciano dragón rojo, que había propuesto la prueba, se levantó lentamente, con expresión indescifrable. Esto es imposible. Deberían haber tardado horas si es que sobrevivieron. El emperador Rexit descendió de su plataforma y caminó hacia sus hijos. Los miró a cada uno por turno, y Daniel vio el momento exacto en que el emperador dejó de contener sus emociones. Las lágrimas corrieron por su rostro escamoso mientras abrazaba a los 5 herederos. «Estoy tan orgulloso de ustedes», dijo Rexit con la voz quebrada. «No porque completaron la prueba, porque lo hicieron siendo fieles a sí mismos. Su madre habría estado muy orgullosa». Cinder miró a su padre. «Casi fallamos en la ilusión, pero entonces recordamos lo que Daniel nos enseñó. El miedo no desaparece. Simplemente decides que ya no puede controlarte». El miembro rojo del consejo descendió de su asiento y se acercó al grupo. Por un momento, Daniel se tensó, esperando una confrontación. En cambio, el viejo dragón inclinó la cabeza. «Me equivoqué. Creo que la fuerza significa ocultar el dolor, que los herederos reales deben ser estatuas inquebrantables. Pero ustedes 5 demostraron más coraje del que he visto en décadas. Afrontaron su dolor con honestidad y se hicieron más fuertes gracias a él, no a pesar de él». Miró a Daniel. El humano tenía razón. Estábamos destruyendo a nuestros hijos en nombre de la tradición. Otros miembros del consejo comenzaron a descender, algunos reacios, otros abiertamente emocionados. Uno a uno, reconocieron lo que habían presenciado. El cambio se extendía por el imperio draconiano, lento pero imparable. 6 meses después, Daniel se encontraba en el gran salón de actos frente a representantes de 15 mundos de la coalición. La sala era enorme, diseñada para albergar especies de todos los tamaños y necesidades ambientales. Seres acuáticos observaban desde cámaras llenas de agua. Entidades cristalinas colgaban en campos suspendidos. Dragones, tanto draconianos como de otros mundos, llenaban las galerías elevadas. Su presentación fue sencilla, sin gráficos elaborados ni datos complejos. Solo imágenes de niños sanándose, historias de familias reuniéndose, estadísticas que mostraban una drástica disminución de la violencia juvenil y las autolesiones en todo el imperio draconiano. «Los métodos que utilicé no son revolucionarios», dijo Daniel a los representantes reunidos. «Son principios básicos de psicología infantil adaptados a diferentes especies. Cada niño, independientemente de su biología o cultura, necesita ciertas cosas: seguridad, coherencia, la libertad de expresar emociones sin ser juzgado, permiso para no sentirse bien a veces». Un embajador cristalino intervino en tonos melódicos traducidos por los sistemas de la sala. Su trabajo con los herederos draconianos ha atraído la atención de toda la coalición, pero algunas especies cuestionan la aplicación universal de los conceptos emocionales humanos. Sugiere que todas las culturas deberían adoptar prácticas humanas de crianza. «No», respondió Daniel con firmeza. «Sugiero que el trauma funciona de la misma manera en la mayoría de las especies y que la sanación requiere fundamentos similares. Los detalles cambian según la cultura y la biología, pero los principios fundamentales se mantienen. No se puede disciplinar para que desaparezca el dolor. No se puede intimidar a un niño para que se ocupe de la salud mental. Estas verdades cruzan las barreras de las especies». Las presentaciones continuaron durante horas. Los representantes hicieron preguntas, compartieron sus propios enfoques y debatieron las adaptaciones para las diferentes especies. Algunos se resistieron, aferrándose a tradiciones similares a las que el Consejo Draconiano había defendido. Otros estaban ansiosos y describían poblaciones jóvenes desesperadas por un mejor apoyo. Durante un descanso, Draen encontró a Daniel en un pasillo lateral. El joven dragón había crecido en altura durante el último año. Sus escamas se habían vuelto de un azul más intenso. Ahora se comportaba con tranquila confianza. Ya no era el protector hipervigilante que nunca dormía. «El consejo quiere que hable mañana». Draen habló de nuestra experiencia. «Estoy nervioso». «¿De qué estás nervioso? ¿De que diga algo incorrecto? ¿De que te haga quedar mal a ti o a mi padre? ¿De qué otras especies piensen que los dragones son débiles?» Daniel sonrió. «Draen, enfrentaste una prueba de fuego a los 14 años. Ayudaste a tus hermanos a sanar mientras te curabas a ti mismo. Te paraste frente a todo el imperio y admitiste que tenías miedo. Si alguien piensa que eso te hace débil, no está prestando atención». La expresión del joven dragón se suavizó. «Quería agradecerte. Antes de que vinieras, pensé que mi vida había terminado.
Pensé que pasaría la eternidad tratando de proteger a mis hermanos de un dolor que no podía curar. Me mostraste que no tenía que cargar con todo solo. Hiciste trabajo duro. Solo te señalé la dirección correcta. Aún así, gracias por tratarnos como niños en lugar de problemas que resolver. Al día siguiente, Brian se paró ante la gran asamblea y habló con una claridad que silenció la enorme sala. Describió los 6 meses de caos, el miedo y el dolor que habían consumido a su familia y a un simple médico humano que los había salvado haciendo algo que a nadie más se le ocurrió hacer. Daniel no nos arregló, dijo Brian. Nos enseñó que nunca nos rompimos. Nos mostró que pedir ayuda no es debilidad, que llorar no te hace menos fuerte, que la mejor manera de honrar a alguien que perdiste no es fingir que nunca existió, sino llevar su amor adelante. Cuando terminó, la sala estalló en chasquidos, chirridos, rugidos y otros sonidos de aprobación propios de cada especie. La votación posterior fue casi unánime. La coalición establecería una iniciativa de salud mental juvenil, adaptando los métodos de Daniel a las especies de toda la galaxia. Esa noche, Daniel se sentó en el jardín de palacio con los 5 herederos. Habían crecido mucho en el último año. Cinder ya no temblaba ante las sombras. Pira canalizó su pasión por el arte del metal. Asvin estudiaba xenopsicología en la Academia Imperial. Sable había vuelto a cantar en público. Su voz reconfortaba a los grupos de apoyo al duelo de todo el imperio. Draen estaba siendo preparado no solo para gobernar, sino para liderar con compasión. «¿Qué harás ahora?», preguntó Pira. «¿Te quedarás aquí o volverás?». A Daniel le habían ofrecido un puesto permanente como jefe de desarrollo infantil del Imperio Draconiano. El salario era enorme, el prestigio inigualable. Pero también había estado pensando en su sobrino en casa, en las zonas de desastre que aún necesitaban médicos de campaña, en todos los lugares donde niños traumatizados esperaban a que alguien los viera como algo más que problemas. «Me quedaré un año más», decidió. «Ayudaré a formar a más consejeros, estableceré más centros. Creo que debo ir donde más me necesitan. Hay muchos mundos que necesitan mejores sistemas de apoyo. Pero volverás de visita, ¿verdad?», preguntó Cinder con voz ansiosa. Daniel tiró de la pequeña ropa de dragón. «Por supuesto, ustedes 5 están atrapados conmigo. Quiero estar aquí cuando Draen se convierta en emperador, cuando Sable actúe en la ópera imperial, cuando Pira abra su primera galería de arte, cuando Usin publique su primer trabajo de investigación, cuando Cinder negocie su primer tratado de paz. Son muchas visitas», observó Asin. «Menos mal que no planeo irme a ningún sitio permanentemente». El emperador Rexit se unió a ellos en el jardín, instalándose entre sus hijos con una satisfacción que había estado ausente durante tanto tiempo. La familia se sentó junta en un cómodo silencio, observando cómo el cielo púrpura se desvanecía en la oscuridad, las lunas gemelas elevándose sobre Scaleim. Daniel pensó en la bufanda quemada que Cinder le había dado, ahora cuidadosamente conservada en sus aposentos, un recordatorio de que sanar no significaba olvidar. Significaba aprender a soportar el dolor, sin dejar que te destruya. En algún lugar del imperio, en centros de bienestar recién establecidos, otros niños aprendían la misma lección, que estaba bien sufrir, bien ser joven, asustado e imperfecto. Un médico humano de primer nivel no podía salvar a todos, pero podía iniciar una onda expansiva que se extendiera por la galaxia, un niño sanado a la vez. Y a veces eso era